Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias, las comenta de nuevo Jorge. ¿Qué tal? Hola, Alejandro. Vamos con los titulares. El 90% de los judíos europeos, incluidos los españoles, consideran que el antisemitismo ha aumentado en el continente. Altos mandos militares israelíes viajan a Moscú para encuentros sobre la destrucción de túneles y coordinación del espacio aéreo. Las aerolíneas israelíes pronto podrán sobrevolar Chad, Omán y Sudán. Australia reconocerá oficialmente a Jerusalén como capital de Israel este miércoles. Estos son los titulares de hoy en Radio Sefarad. Volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Las respuestas de más de 16.000 judíos a una encuesta realizada a través de Internet por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea han sacado a la luz el malestar de una parte importante de dicha comunidad con el trato que reciben en su entorno. El estudio se ha desarrollado en 12 países, entre ellos España, y su conclusión es demoledora. El antisemitismo sigue muy vivo en el continente. De entre la marea de cifras destacan varios datos. El 89% de los preguntados percibe un aumento del antisemitismo en su país en los últimos años. El 38% se ha planteado emigrar fuera de Europa porque no se siente seguro en el continente. Llegado el supuesto de replantearse su vida en Europa, una amplia mayoría elegiría Israel como destino, seguida a mucha distancia de Estados Unidos. La Comisión Europea ha recibido los resultados como un mensaje de alarma. Una mayoría de encuestados cree que los esfuerzos de la Unión Europea por combatir estos mensajes de odio son del todo ineficaces. En España, un 85% cree que el antisemitismo en los medios es un problema importante, el porcentaje más alto de los 12 países evaluados. La comisaria de Justicia de la Unión declaró: 70 años después del Holocausto, los judíos deberían sentirse seguros y en casa en Europa, tanto si van a la sinagoga como si navegan por Internet. Ya, pero señora comisaria de Justicia, que hay un problema. Y estas conclusiones, supongo que en Europa les habrán causado mucha sorpresa. A mí, la verdad, que ninguna. Porque si bien estamos acostumbrados a que hayan estudios y encuestas sobre la incidencia del antisemitismo, hace poco la ADL publicó una sobre la presencia a través de preguntas indirectas, derivar qué porcentaje de la población tiene visiones antisemitas sobre los judíos. Ahora la pregunta aquí es ¿cómo perciben los judíos de Europa la situación? Y el número no podía ser más elocuente, el 90%, el 89%, ¿vale? El 89% de los judíos de Europa nos sentimos que la cosa no es que esté mal, pero que va a peor. Evidentemente, esto no nos tiene que traer a discursos facilones y populistas de que esto es lo que pasaba en los años 30 y que esto que el otro. No tiene nada que ver una situación con la otra. Pero lo que sí tiene que ver es que la sensación que tenemos los judíos en Europa, incluida en España, es que los medios que se ponen y las iniciativas que toma la Unión Europea y los países pues no sirven para nada, totalmente ineficaces. Se ha hablado mucho de educación en los últimos años, se ha hablado mucho de muchas cosas, pero, por ejemplo, aquí en España, un 85% de los judíos de España cree que los medios, el antisemitismo en los medios es un problema importante. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos echarle la culpa al gobierno ni a la sociedad general, ni decirle a los periódicos que cierren o que se tapen la boca. No vamos a censurarles, pero sí a reiterarles y machacarles de que están equivocados, que son sesgados, que su visión es en blanco y negro y que no perciben no solamente ningún detalle, sino que ni se acercan a la realidad, porque a veces cuando tienen un minuto de realidad, pues sus mentes no alcanzan a elaborarla porque están tan envenenados de noticias, de falsas noticias,
de incitación y de adoctrinamiento a través de las universidades, etcétera, etcétera, que hemos llegado a esta situación. Como digo, esta es la situación, es la percepción. Si se hubiera dado una pregunta más definida, como por ejemplo, ¿en qué sectores cree usted que hay más antisemitismo en España? Yo ya también le podría adelantar el resultado y nos ahorramos mucho dinero en investigación. En los medios de comunicación, en las universidades y también entre la intelectualidad. Y esto tiene que ver, evidentemente, que hay grupos de extrema derecha, neonazis, tradicionalistas, pero que el mayor peligro o el mayor foco de antisemitismo hoy en día en España es el antisemitismo velado y disfrazado de antiisraelismo de la izquierda. Una delegación de altos oficiales del ejército israelí partió a Rusia para actualizar a sus homólogos sobre la Operación Escudo del Norte para destruir los túneles de Hezbollah en la frontera norte. Además, se espera que la delegación dialogue con los rusos sobre los mecanismos para evitar choques en los cielos de Siria bajo el telón de fondo del derribo del avión militar ruso en septiembre pasado. La iniciativa surge de una nueva llamada de Netanyahu a Putin para evitar el afianzamiento militar iraní en Siria y actuar contra la agresión de la República Islámica y Hezbollah. Bueno, este encuentro, más que sobre cosas concretas, el principal valor que tiene es de nuevo la colaboración militar entre Israel y, más que colaboración, la coordinación, que esa es la palabra, de Israel con Rusia, especialmente porque no olvidemos que ellos son los que dominan el espacio aéreo de Siria, en donde aparte de operar el ejército sirio, pues se han metido ahí muchos afines a Irán, al régimen de la República Islámica, y entre ellos Hezbollah, que amenaza directamente a Israel. Así que esto tiene un valor, no sé si tan determinante en el plano militar, pero sí que abre las puertas a una nueva colaboración estrecha para que el alejamiento de Irán de la frontera de Israel se haga cada vez más concreta. El primer ministro de Israel anunció que aerolíneas israelíes podrán sobrevolar Omán y Sudán, muestra del acercamiento a países árabes y musulmanes de la región con los que no mantenía relaciones diplomáticas. Las aerolíneas de bandera israelí actualmente sobrevuelan Egipto y ahora también podrán hacerlo sobre Chad y probablemente más adelante Sudán, lo que permitirá ahorrar hasta 2 horas de trayecto en un vuelo directo a Brasil. La aerolínea Air India obtuvo también este año el permiso de Arabia Saudí para sobrevolar su espacio aéreo, hasta ahora cerrado tanto a aviones israelíes como a rutas hacia Israel. Sí, esto lo habíamos comentado justamente a raíz de declaraciones que se hicieron tras la visita del presidente de Chad en Israel, y ahora las va confirmando el propio Netanyahu de su voz, con lo cual el que se atreva a decir que pronto van a sobrevolar los cielos de Omán, donde ha estado recientemente, y de Sudán, donde todavía no ha estado, es decir, que esto está muy avanzado. Nadie se atrevería a decir dentro de poco vamos a sobrevolar el cielo de Siria, ¿no? Evidentemente, pero en este caso, este tipo de situaciones sí que se dan, incluso con países con los que no siempre van a acabar habiendo relaciones diplomáticas, como es el caso de Arabia Saudí o Omán, que no lo van a hacer, digamos, con toda la exposición del mundo hasta que haya una resolución o una solución al conflicto que mantienen israelíes y palestinos. Según el diario The Australian, el gabinete del primer ministro Scott Morrison reconocerá esta noche a Jerusalén como la capital de Israel, aunque no está considerando trasladar su embajada a la Ciudad Santa en un futuro cercano. Siempre según ese medio, el gobierno australiano ya aprobó el reconocimiento de Jerusalén como capital y se espera que este martes el gabinete ratifique la decisión y un anuncio formal sea pronunciado el miércoles.
De esta manera, Australia se sumaría a la pequeña pero creciente lista de países que reconocen a Jerusalén como la capital de Israel y que ya incluye a Estados Unidos, Guatemala, la República Checa y Honduras. En 2017, Rusia anunció que reconoce a la parte occidental de Jerusalén como la capital de Israel y a la parte oriental de la ciudad como la capital de un futuro Estado palestino. Pues suma y sigue, y Australia no es un, como diríamos en Madrid, no es un Mindundi, no es un país de cuarta categoría, es un país muy importante, el más grande del continente oceánico, evidentemente, y su apoyo a esta resolución que han tomado en los últimos meses varios países, pues realmente es ejemplar. Y esperamos que de esta manera, pues mira, ya tenemos Estados Unidos y Guatemala y Honduras en América, en el continente americano, República Checa en Europa y Australia en el continente oceánico. Nos faltaría, por lo menos le tocaría a alguien de Asia, porque Rusia, digamos, es bicontinental, ¿no? Ya nos gustaría alguna declaración de algún país asiático de trasladar su capital a Jerusalén. Y yo creo que estaría muy bien, entre otros, si por ejemplo la India, que no tiene ningún conflicto contra Israel y que ni siquiera es un país, digamos, sometido a presiones del mundo musulmán, pues hiciera ese gesto. La verdad que sería una guinda muy apreciada para el pastel de Jerusalén. Seguiremos informando porque, como dicen, esto es cuestión de horas más que de días. Así terminamos la primera parte de las noticias hoy en Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural. Hablamos ahora de la agenda cultural en la segunda parte. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Vengo con un bombazo informativo. Bueno, buenísima pues noticia. Cuéntanos, a ver si no se ha difundido todavía. Pues mira, el pasado 2 de diciembre, la ministra de Cultura de Israel, Miri Regev, comunicó a la Real Academia Española que Israel acepta la constitución de la Academia del Judío Español, una propuesta nacida de la RAE que ya nombró, como muy bien saben y les contamos aquí en Radio Sefarat, a finales de 2015 a 10 académicos correspondientes, distintos de los de número, especialistas en sefardí o, ladino, mejor que sefardí. Está informado el director de la RAE, Darío Villanueva, la agencia EFE, y nosotros nos hacemos eco de este anuncio. El año que viene, en octubre, se celebrará en Sevilla una asamblea de la Asociación de Academias de la Lengua Española, en la que se producirá el ingreso de la Academia del Judeo Español, de forma que habrá 24 en el mundo dedicadas a la lengua española. Esto ha precisado Villanueva, que durante su mandato ha promovido también la incorporación de la de Guinea Ecuatorial. Lo hizo en el 2016. La intención de Israel y de la Real Academia al promocionar la creación de la Academia del Judeo Español no es la de transformar el judeo español en el español del siglo XXI, en el castellano del siglo XXI, sino preservarlo tal y como ha sido, dotado de una peculiaridad histórica muy marcada que no les tenemos que explicar a ustedes, oyentes de Radio Sefarat. Según datos del académico correspondiente Shmuel Rafael, director del Salti Centre para Estudios del Ladino en la Universidad de Bar Ilan, alrededor de 400.000 personas en Israel tienen conocimiento del españolí, del judeo español o del ladino, como quieran llamarlo. Bueno, pues una gran noticia para el ladino, para el judeo español, para esas otras denominaciones de esta lengua que esperemos que no se pierda con acciones como esta, ¿no? Y seguimos conectando Israel con España. En este caso, el legado filosófico de Maimónides revive estos días en el Museo de Israel. Se ha presentado una exposición con manuscritos medievales que reproducen sus obras principales de pensamiento religioso, aún trascendentales tras más de 800 años. En una sala oscura con luces sutiles en tono rojizo y pequeñas escenografías que recrean lugares propios de la vida del gran Ramban, solo equiparable según algunos al bíblico Moisés, la exhibición reúne manuscritos de Maimónides copiados entre los siglos XII
XIV y XV en diferentes partes del mundo hasta la invención de la imprenta. Hay gruesos volúmenes de pergamino de miles de páginas preservados durante cientos de años, algunos con ilustraciones minuciosamente elaboradas, escritos en tinta, en judeo-árabe, la lengua árabe en alfabeto hebreo, que lucen en vitrinas bajo una iluminación clara que permite ver los escritos con nitidez. Destacamos algunos documentos, por ejemplo, los originados en lugares como Francia, la antigua corona de Aragón o Yemen. Hay 3 volúmenes con escritos atribuidos a la mano del propio Maimónides. Y la verdad es que es una exposición maravillosa. Se pueden ver los primeros ejemplares de 2 volúmenes del Mishneh Torah, probablemente escritos por él mismo. Qué decirles, pues que como ha comentado la comisaria de la exposición, Maimónides fue un genio, un pensador innovador que llevó la filosofía al pensamiento judío y un revolucionario en el ámbito de la ley judía. Esta exposición, a cuya inauguración asistió este lunes el embajador español en Israel, Manuel Gómez Acebo, representantes del Consulado de Jerusalén y del Vaticano, que ha prestado obra para la muestra, al igual que la Universidad de Oxford o el Museo Metropolitano de Nueva York, es la más completa sobre la figura del filósofo realizada en Israel. Así que estamos deseando poder ampliar esta información y contarles más acerca de esta maravillosa exposición. Estupendo, pues nada, parece que son todo buenas noticias. Sí. Y para cerrar lo vamos a hacer, no sé si con un concierto, sí, con música al menos. Con de algo, sonidos por de... lo que veo en la portada, uh-huh, igual no tan bonito, pero que, emociona, ¿no? Desde luego que sí, el concierto se llama El Sonido del Holocausto, tendrá lugar este viernes 14 a las 8 en la calle del Estanco 6, en Colmenar Viejo, que es un pueblecito de Madrid, y no por ser una localidad pequeña, el concierto deja de ser más importante. Es el dúo Meta, lo conforman los hermanos Rocío y Jorge González Cabello. Tuvimos la oportunidad de conocerles aquí en Radio Sefarad. También les han podido escuchar en los actos solemnes de conmemoración del Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, en el que han participado en varias ocasiones. Rocío González Cabello es violinista. Y a raíz de una visita a Auschwitz, decidió dedicar la tesis de su máster a la música que nació y se interpretó en los campos, centrando su investigación en Auschwitz y en Terezín. Uh-huh. Su hermano, el pianista Jorge González, apoyó como traductor y auxiliar de investigación en los archivos del Museo de Auschwitz este trabajo de años que ahora Rocío, va presentando poco a poco en conciertos recitales como el que ahora van a ofrecer en Colmenar Viejo. Les animamos a acudir a este concierto, a esta presentación, El Sonido del Holocausto, que seguramente les va, como tú decías, a emocionar. Bueno, además toca muy bien, la tuvimos aquí en el estudio y tuve la suerte de escucharla frente a frente, así que seguro que en Colmenar Viejo, pues con un espacio más amplio y con esas comidas tan buenas del norte, cerca de la sierra en estas fechas, pues pueden disfrutar de la tarde-noche del viernes, próximo viernes. Les ponemos el link para que recuperen esta entrevista que realizábamos a Rocío. Muy bien, pues así nos despedimos, Raquel, y volveremos mañana con todos ustedes aquí en Radio Sefarad. Hasta entonces.